Hugo Yasky, y más allá de sectores del kirchnerismo y gobernadores, diputados, senadores, también estuvieron presentes dirigentes políticos de los partidos de la oposición, lo cual da un mensaje de unidad, digamos, frente a la causa de Malvinas y de apoyo, como dije, de todos estos sectores de la sociedad. Y en ese acto Cristina, como escuchábamos, hizo algunos anuncios. Por un lado, firmó el decreto que hace 3 semanas ella había informado que lo iba a hacer. Firmó el decreto en donde se termina con el último secreto de Estado, que era el informe Rottenberg. Exactamente, muchas gracias. Donde expresan todo es un análisis sobre todo digamos, el aspecto militar de lo que fue la guerra de Malvinas y las responsabilidades militares, más allá de las responsabilidades institucionales y políticas que puede haber tenido la dictadura y todos los que estuvieron a cargo de la guerra de Malvinas, sino también en cuanto a la estrategia militar empleada y las responsabilidades que eso va a cargar debido justamente a la derrota que sufrimos los argentinos en aquella guerra. Por otro lado, expresó que va a hacer una denuncia ante las Naciones Unidas con respecto a la militarización que está llevando a cabo Gran Bretaña en las Islas Malvinas, ya sea por el envío del destructor, este barco que han mandado a las islas, pero también por la visita del príncipe Guillermo. No recuerdo bien el nombre, ¿no? Los nombres, no recuerda bien usted. Exactamente, lo que estoy desmemoriada. Diga que estoy yo acá, que soy una especie de consulta. De libro gordo, así de PT, ¿le puedo llamar así? No. Bueno, denunció también la presencia del príncipe Guillermo en las Malvinas, diciendo que le hubiera gustado que en vez de estar con uniforme militar, lo cual da una clara señal de esta militarización de las Malvinas, que hubiera estado vestido de civil. Y por otro lado hizo, por supuesto, una defensa de nuestra soberanía sobre las Malvinas, dando distintos argumentos que en todo caso podemos analizar. Y finalmente un anuncio de la creación de un hospital de salud mental para los veteranos de Malvinas, lógicamente por todos los traumas que puede acarrear el conflicto bélico. De hecho, dio la cifra de 400, que fueron aproximadamente 400 veteranos de Malvinas los que se suicidaron después de la guerra, y muchos otros problemas que acarrean hasta el día de hoy, por ejemplo, violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, etc. Así es. Y el discurso, que tuvo esta connotación particular por por la composición de los invitados que asistieron a este acto, que fue, como bien lo dijo Cristina, debido a su composición, donde se trató un tema de Estado y con la importancia que merece. Entonces fueron invitados personajes de la oposición, del gremialismo, del sector empresario, algunos actores, productores de televisión y demás. Respecto de lo dicho por Cristina, fue en sintonía con lo que viene planteando el gobierno nacional. Días atrás el canciller Héctor Timerman había planteado justamente esto, digamos, la militarización de las Islas Malvinas, el envío de un submarino nuclear, del destructor, que también han enviado otro al mar Mediterráneo, y toda esta escalada militarista, digamos, que viven hoy en día las islas, en contraposición, digamos, a los planteos diplomáticos de la Argentina, que sigue cosechando sus apoyos, sobre todo en América Latina, y que empiezan a calar en otros países fuera del continente. Y ya, por ejemplo, España se anima a plantearle la soberanía sobre el estrecho de Gibraltar a Gran Bretaña. Entonces, digamos, ante la actitud colonialista de esta que fue una potencia y lo sigue siendo, ya no tanto en lo económico sino en lo militar, y se enfrenta hoy en día todo esto a los planteos diplomáticos de los distintos países. Entonces decía, esto viene en sintonía con lo que viene planteando ya el gobierno nacional,
además de otros anuncios significativos como el hospital para los veteranos. Recordemos que durante la guerra aproximadamente murieron 620 combatientes argentinos y ya la cantidad de suicidios está casi pareja con los caídos en la guerra. Ya van casi medio centenar de excombatientes que se han suicidado, producto de las secuelas de la guerra. Entonces, evidentemente, durante años a los veteranos se los marginó del Estado Nacional, y recién a partir desde el 2003 se los empieza a reconocer por su verdadero valor, digamos, que es haber peleado por la soberanía de la Argentina. Así que un hecho significativo también ese anuncio. Sí, por otro lado, nuevamente de una serie de argumentos con respecto a la soberanía de Malvinas y de desclasificar, digamos, este informe Rattenbach, como decíamos, que no era solamente una cuestión de una política que viene llevando el kirchnerismo del 2003, que implica, bueno, este lema de verdad, memoria y justicia, sino también habla de democracia y soberanía, como lo explicó en el discurso, porque dice que ningún pueblo que no vive en democracia, digamos, puede lograr tampoco su soberanía, haciendo referencia a que también en la guerra de Malvinas en el 82 estábamos bajo una dictadura, y que tampoco se le podía achacar, digamos, al pueblo argentino la responsabilidad de aquel conflicto. Pero hizo referencia también a la destrucción de los recursos naturales en Malvinas, cuando explica no solamente los argumentos en favor de nuestra soberanía, ya sea geográficos por la cercanía de la historia, digamos, de usurpación que viene desde 1833, sino también plantea hasta razones zoológicas. Dice que fue bastante particular, porque dice hasta las aves migran, digamos, de Malvinas a la Patagonia, lo cual hasta las aves nos daban la razón. Y denuncia que el gran conflicto del siglo XXI va a ser con respecto a los recursos naturales. Entonces denuncia la explotación de los recursos naturales en Gran Bretaña, en las Malvinas, que está llevando a cabo Gran Bretaña, y que verdaderamente va a llevar a la destrucción de esos recursos naturales, y que por eso, entre otras cosas, es una causa que no solamente argentina, sino regional latinoamericana, y es una causa mundial porque sigue siendo un enclave colonial en el siglo XXI, como tantos otros casos de colonialismo que todavía persisten, y que 10 de esos casos son justamente llevados a cabo por Gran Bretaña. Exacto, y esto es central, esto que señalás vos, porque es el tema de discusión en la agenda mundial, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, la cuestión de los recursos naturales, y que tiene que ver, digamos, la defensa de los países periféricos de sus recursos naturales contra la intromisión de los países centrales. Tiene que ver con el hecho de un reclamo de soberanía de lo que les pertenece a los distintos países, y que conforman los derechos nacionales, en este caso de Malvinas, de la nación latinoamericana en su conjunto, no solamente de la Argentina. Y si no me equivoco, Timerman también ha hecho declaraciones en este sentido, de que los recursos de las Malvinas no solamente corresponden al reclamo de la soberanía de Argentina, sino de Latinoamérica en su conjunto. Sí, vale decir que el reclamo de soberanía que está impulsando la Argentina en Naciones Unidas, que ahora, como decíamos, en eso se centró el anuncio, en denunciar ante el Comité de Descolonización esta militarización que está dando a cabo Inglaterra, sino también, no solamente de esta militarización, sino que también el hecho de explotar los recursos es un atentado contra nuestra soberanía nacional. Y de hecho terminó el discurso haciendo un pedido por la paz, digamos, que los ingleses le dieron una oportunidad a la paz, como haciendo referencia a la canción de John Lennon, un inglés que se puede tener en cuenta, digamos, que se puede reivindicar. Así que, bueno, vamos a ir a una breve pausa, y enseguida vamos a seguir con más Integración Nacional.